En Salamanca, una exposición rescata el trabajo de artistas que hace más de un siglo recorrieron su provincia y sus tradiciones para inmortalizarlos en cerámica, acuarelas y fotografías. Un viaje al pasado que nos conecta con la esencia de lo que somos en la actualidad. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. A comienzos del siglo XX, en el contexto del regeneracionismo cultural español, surgió en Madrid la Escuela de Cerámica de Moncloa, un proyecto liderado por Francisco Alcántara, inspirado en ideas renovadoras de la institución libre de enseñanza. Esa escuela no solo buscaba formar artesanos, sino artistas completos, conectados con la naturaleza, la vida y las tradiciones populares. En 1914 la escuela inició una innovadora propuesta: cursos de verano que llevaban a alumnos y profesores a recorrer la España rural. Estas excursiones, concebidas como experiencias pedagógicas, artísticas y etnológicas, tenían un propósito claro: documentar la riqueza cultural de los pueblos, convivir con sus habitantes y preservar tradiciones que ya por entonces estaban en peligro de desaparecer. Bajo el título que veis allí, que es Vestir el barro, y que podéis ver cómo desarrolla toda una historia, que fue la historia de la Escuela de Cerámica de Madrid a lo largo de principios de los años 20 y que se extendió hasta el año 30 y tantos, y en algunos casos hasta tiempos recientes, y donde realizaron distintos viajes por La Alberca, por Candelario, también por otros municipios, como puede ser San Felices de los Gallegos, y donde hicieron toda una elaboración de piezas de cerámica, pero inicialmente fotografías para elaborar posteriormente cerámica, sobre el traje tradicional, sobre la indumentaria, la diferente indumentaria de estos pueblos. Hablamos de cientos de fotografías que están en esta escuela madrileña y son cientos de piezas las que se han usado para poder trabajar y realizar esta magnífica exposición, que no solo es fotográfica, que también tiene indumentaria, como veis aquí, indumentaria tradicional de todos estos pueblos, donde se ve precisamente esa relación entre la fotografía y los trajes, y sobre todo piezas de cerámica, como veis al fondo, algunas de ellas completamente nuevas, restauradas y puestas en absoluta novedad para su exposición por primera vez, en este caso en la sala del IDES, y donde se refleja precisamente esa relación, ¿no? De hecho, algunas fotografías se ve la pieza exacta donde se han traspuesto, donde se han traspasado la fotografía a la cerámica mediante el trabajo de estos ceramistas, ¿no? La provincia de Salamanca se convirtió en uno de los destinos más importantes para la Escuela Madrileña de Cerámica. En 1922, los alumnos llegaron por primera vez a Candelario, donde retrataron la arquitectura, la indumentaria y la vida cotidiana. Sin embargo, fue La Alberca donde encontraron su mayor fuente de inspiración. Conocíamos las fotografías que la Escuela Madrileña de Cerámica había realizado a lo largo de sus cursos de verano por toda Castilla y León, y una primera parte de esta exposición se expuso en el Museo Etnográfico de Castilla y León, y aquí a Salamanca hemos traído solamente las fotografías que se corresponden a los tres cursos de verano, uno en Candelario en 1922 y otros dos en La Alberca en el 23 y en el 24. Y lo que traemos pues es eso, esa combinación de fotografías, piezas e indumentarias y alguna acuarela también hemos conseguido traer, en este caso de la localidad de La Alberca, y vemos esas relaciones, ¿no? Cómo estos alumnos y profesores de la escuela venían a pintar sus acuarelas, en algunos casos acuarelas de un formato muy grande, cómo se hacían fotografías, y después en sus clases habituales ya en Madrid, en la escuela, iban a elaborar esas piezas cerámicas. Y esas piezas cerámicas bien son piezas como estos paneles de azulejos o piezas de bulto redondo como esta pareja de Candelario. Entonces lo que ellos hacían para poder luego hacer estas piezas era bien inspirarse o copiar las acuarelas, que sobre todo les daban la información del color, y sobre todo utilizar las fotografías como modelos para poderlas copiar. Por eso en muchos casos nos encontramos, sobre todo lo que más abundan son fotografías de indumentaria, pero estas además son muy detalladas, haciendo incluso fotografías circulares de estos tipos populares o de los trajes para que ellos pudieran tener todos los detalles.
En el caso de Candelaria es verdad que se han conservado muy poquitas fotografías porque intuimos que los negativos, que eran placas de cristal, se han roto. Solamente se conservan 19 fotografías. Hay alguna más impresa, impresa positivada en papel de otro fotógrafo, de Emilio Vadillo, pero de la alberca tenemos más de 540 fotografías. O sea, la alberca, el número es muy considerable, entonces hay algunas modelos, en concreto mujeres, que se las fotografió de todas las maneras posibles. Prácticamente un 3D de esas modelos. Este legado, que se extendió incluso hasta Hinojosa de Duero en 2004, ha sido rescatado y puesto en valor por el Instituto de las Identidades del Área de Cultura de la Diputación de Salamanca. La exposición Vestir al barro en Salamanca, comisariada por Beatriz Sánchez Valdelvira, recoge fotografías, acuarelas, piezas cerámicas, paneles de azulejos y trajes tradicionales que reflejan la conexión entre el arte, la tradición y la vida cotidiana. Esta exposición es muy interesante, primero porque son fotografías que todas tienen más de 100 años. Y a partir de ahí pues podemos descubrir cómo nuestras localidades han ido evolucionando tanto en las arquitecturas, que también hay una parte importante de fotografías que recogen la arquitectura, como a las indumentarias y a las tradiciones. En el caso de la alberca tenemos todo el ciclo festivo del 15 y 16 de agosto recogido en las fotografías. Y luego los trajes, evidentemente. La indumentaria va a ser el punto fuerte y ahí vamos a ver otras formas también de vestirse, otras formas de colocar, por ejemplo, los pañuelos que ahora mismo en la alberca han desaparecido, esa forma de ponerse el pañuelo doblado sobre la cabeza que solo queda en la comarca del Rebollar. Bueno, vamos a poder ver muchos detalles de cómo éramos hace 100 años. Y sobre todo porque las fotografías, aunque siempre se ha hablado mucho de la Escuela de Cerámica, pues hasta ahora no se habían expuesto con este número de piezas y con este detalle y la calidad de las fotografías. También la Diputación ha hecho un esfuerzo grande porque esos 2 paneles de azulejos de mujeres candelarias estaban en la Escuela de Cerámica de la Moncloa. Nadie les prestaba interés, incluso las tenían catalogadas como mujeres catalanas y bueno, pues la Diputación ha hecho el esfuerzo de restaurarlos y consolidarlos para poderlos traer aquí a la exposición. Cómo pintaban las grandes acuarelas, porque fíjate el tamaño que tiene esto, que es enorme. Las excursiones, pues tanto a la Peña de Francia, Cansal de las Cabras Pintadas, que se había descubierto unos años antes y que es Cabré en el mismo año 22 cuando publica el artículo sobre las pinturas. Ellos van, o sea, están al día de todas las novedades que van surgiendo. Van también a las Batuecas, cómo no, porque había hecho el rey Alfonso XIII el viaje con Gregorio Marañón. Entonces ese recorrido a las Batuecas y las Urdes, ellos hasta las Urdes no llegan, pero bueno, a las Batuecas sí que están. Pues es un placer estar en estas nuevas instalaciones de un recurso cultural de la Diputación de Salamanca, que la verdad es que yo he conocido hoy este espacio remodelado y me parece un regalazo para la ciudad. Y de hecho, bueno, pues solo ver cómo ha quedado montada esta exposición en estos 3 espacios, pues la verdad es que me parece una pasada. También es una gozada ver una exposición que hemos desmontado en el Museo Etnográfico de Castilla y León, una exposición que ahí cubría más territorios porque tenemos un poco pues ese deber de regionalizar las cosas que hacemos, y nosotros pues bueno, tuvimos una exposición donde se podían ver las fotos de parte de León, de Val de San Lorenzo, parte de Zamora, de la comarca de Alba y Aliste, y también pues esta parte geográfica correspondiente a la provincia de Salamanca, que podéis disfrutar en esta exposición que ha quedado tan bonita. Una exposición innovadora, una exposición, a mi juicio, muy potente. Son varias las salas que estamos dedicando a ella. Creo que da buena muestra de lo que pretendemos realizar, que es, en definitiva, generar un centro
referencia de etnografía en Salamanca, especialmente vinculado al traje y a la indumentaria tradicional salmantina. Y esta segunda exposición creo que da buena muestra de ello. Estamos hasta finales de noviembre con ella, así que por favor no os la perdáis porque merece la pena. La exposición, ubicada en la Plaza de la Abogacía junto a la Torre del Clavero, es un homenaje al arte como herramienta para preservar la memoria. A través de las obras de la Escuela Madrileña de Cerámica se revive un tiempo en el que la cultura popular era el corazón de los pueblos. Un testimonio único que nos invita a redescubrir la riqueza de la provincia de Salamanca y su legado eterno. No te la pierdas. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte.